Del día y por CNN compartimos 60 minutos. Entrevistas, actualidad y todo lo que llega de la mano de nuestros columnistas. La mitad del día. Junto a Claudia Kowalczuk. Siempre soñé con tener angina en mi cama. Nunca papá me besó. Qué lindo es soñar, ¿no? No justamente como dice la canción, tener anginas en la cama para quedarse un rato más, sino soñar con aquellas cosas que nos ponen bien, que nos hacen felices, que nos cambian la mirada, y la ayuda. A veces la mirada del otro, de un prójimo, si es amorosa, también nos llena el corazón de felicidad. Esta semana fue el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Fue el martes 3 de diciembre. Y como siempre digo, más allá que marque o se marque como un día en especial, todos los días tenemos que visibilizar y concientizar sobre estos temas, de cómo estamos mirando a nuestro prójimo, sean las condiciones que tenga, ¿no? Cualquiera sea. Charlamos ya y la presento a la licenciada en familia Janina Cosime con nosotros. Yani, ¿cómo estás? Buen mediodía. Hola, buena mitad del día para vos, Claudia, y para toda la audiencia. Siempre un placer hablar con vos. Y para nosotros, no te imaginas, Yani, qué lindo es este momento. Del otro lado hay muchas personas que esperan también tu columna, porque son estos temas, ¿no? Cuando uno dice, bueno, voy a escuchar algo que quizás me está pasando, me está tocando, ¿cómo puedo hacer acá? Y aunque a veces no nos atraviese a nosotros en primera persona, quizás tengamos a alguien conocido, siempre hay alguien, ¿no? O que nos puede llegar a pasar, porque nadie está exento de que nos suceda. Si no tuvimos a lo mejor alguien, viste, estrecho, un hijo, un hermano, pero podemos tener un nieto, no lo sabemos. Podemos tener hijos de un hermano en algún momento. Uno no sabe, a todos nos puede tocar de alguna manera este tema, ¿no? Tener a alguien en la familia que tenga quizás una condición diferente, que siempre digo, todos tenemos condiciones distintas, ¿no? No somos iguales. Sí, y yo a veces hablo, digo, hay mucha gente que tiene una discapacidad en el corazón para saber amar, para empatizar, para mirar al otro, pero de esas no se habla, ¿no? Oh, claro. Esas por ahí ¿Qué? se aceptan, o se refunfuña de eso, pero no se habla. Pero bueno, esto, vos sabés que hoy te contaba, ¿no? Que me movilizó de alguna manera. Yo no soy especialista en discapacidad, si bien nosotros lo abordamos en nuestros estudios, los caminos me llevaron para otro lado, pero hoy justo esta semana era el día de la visibilización, ¿no? De las personas con discapacidad, y me encontré sin querer con una familia, que nosotros tenemos familiares cercanos con hijos con discapacidad, y uno puede ver de adentro por ahí algunas cosas, ¿no? Pero lo que me hizo reflexionar a mí, en lo personal, no en lo profesional, sino en lo personal sobre todo, es cómo muchas veces se nos pasan por alto algunas cosas, ¿no? Porque bueno, cuando uno conoce a la familia y sabe sus luchas, bueno, hay cosas que ve, hay cosas que no, pero hay cosas que ve y puede llegar a entender y pensar un poco más. Pero esto de poner el corazón, nosotros lo voy a contar así, ¿no? Nos tenemos una persona que, digamos, que nos ayuda con los chicos, digamos, profe de idiomas, y nosotros sabíamos que tenía un hijo con una discapacidad, pero ¿sabes qué? Yo presumí que tenía todo resuelto, que estaba acompañada, que su familia estaba contenida, digamos, a lo mejor es la ilusión esto de querer soñar, como dice la canción, ¿no? De que está todo bien, ¿no? Y encontrarme con la situación de al azar, porque ni siquiera sabe a qué me dedico, de compartirme su dolor, dije, wow, ¿cuánto nos falta? Porque si se me pasó a mí, que tengo familia con hijos con discapacidad, que estoy formada en esto, y se me pasó siquiera el preguntar, ¿no? ¿Cuánto nos falta como sociedad ponernos poner el corazón al lado del otro, ¿no? Y ponernos un poco en su lugar. Y a veces sin conocer, no lo digo particularmente por esa persona, pero en líneas generales a veces prejuzgamos a las personas, no solamente si conocemos su situación de decir, bueno, tiene todo resuelto, como me pasó a mí,
o a veces vemos a gente que se dedica mucho al trabajo, está de mal humor y nunca preguntamos, y cuánto dolor, cuánto sufrimiento puede haber atrás de esa mirada, ¿no? Cuántas frustraciones, cuántos sueños rotos, y me quedé pensando en eso y dije, da para compartirlo con Claudia, Sí. porque yo sé que le pones el corazón a todo, ¿no? Sí. Yani, De pensar en esto. yo que hablo mucho también, estoy muy involucrada con esto, y hablo mucho con familias, con mamás, papás, con personas que también atraviesan esto, y cuando a uno le dan un diagnóstico, y más tratándose de un hijo, creo que primero lo que pensás y se te cruza en la mente es la sociedad. ¿Cómo va a ser para transitar su vida en esta sociedad que a veces es muy muy violenta, poco empática, poco tolerante? Y fíjate vos que primero, y a la mayoría le pasa lo mismo, por no decir que casi a todos, ¿no? Creo que uno sufre más por el afuera que por el adentro, muchos de los casos, hasta poner el foco en lo que está pasando y decir, bueno, yo voy a situarme en esto y a ponerle todo para que mi hijo pueda desarrollarse de la mejor manera y prepararlo para enfrentar a esta sociedad que no está preparada para lo distinto, lo diferente, ¿viste? Si no sos igual que yo, no te acepto, es esto. Y hablo mucho con personas que han atravesado cosas muy difíciles, y otro de los casos que uno ve, porque a veces es como decías vos, ¿no? Hay personas que tiene y está visibilizado, ¿no? Llega de pronto una persona con síndrome de Down, está todo presentado, no hace falta, ¿no es cierto?, decir nada. Pero a veces hay otras condiciones que físicamente o al primer o no las percibís así en primera, pero que están. Y a veces el hecho de la otra persona o de alguna persona, cuando los padres comentan y decir, pero no, ¿qué va a tener? Eso también es doloroso. Es doloroso. Y muy. Por eso yo digo, a veces si no se sabe lo que decir, mejor cerrar la boca, ¿no? El silencio es mejor que aquella palabra que puede ser como una estocada, dice la propia Biblia, ¿no? Sí, buen consejo bíblico, proverbial milenario, que Yani, darse la boca. a ver, justo ahí Y a veces, repetí, ¿me Yani, escuchás? repetí que justo te perdimos ahí. Que como decís, repitiendo un consejo bíblico, que es un proverbio milenial, que cuando uno no tiene nada que decir, es mejor callarse la boca, porque a veces queremos decir, pero no tenemos nada que decir. Entonces es mejor callar la boca, ¿no? Porque podemos generar muchísimo daño aún teniendo buena voluntad. Y te escuchaba y pensaba en eso, en los diagnósticos, ¿no? Porque hay varios procesos que son dolorosos para los papás y las familias cuando atraviesan esta situación, porque es el primer momento en el del diagnóstico, en el de las dudas, en las preguntas, cómo va a ser, qué va a pasar con la mirada del otro, voy a poder, y de alguna manera esto de romperse ilusiones, ¿no? Porque hay un video que es muy lindo, que seguramente lo conocés, donde una familia espera un hijo y se piensa una vida en la playa, vacaciones en la playa, hacen el paralelo, y cuando nace ese bebé era un bebé con síndrome de Down, y se ven subiendo, que habían cambiado los planes de las vacaciones y era subiendo los cerros, ¿no? Cuesta arriba con las dificultades, pero siempre juntos. Y nos cambiaron los planes. Entonces, bueno, aparte por ahí la mirada está puesta en el niño, en cómo va a atravesar eso y demás, y muchas veces los padres se olvidan de sí mismos y la sociedad los olvida también. ¿Qué pasa con ese corazón de ese papá que de alguna manera le cambiaron los planes, y cambiaron los planes de vacación y cambiaron el plan de vida, y cambiaron los sueños con respecto a ese hijo? Está contenido, está entendido, tiene con quién llorar, porque vos sabés que yo me encuentro con papás que no tienen con quién llorar, porque hasta parece que la mirada de la sociedad que no te entiende y que te juzga, porque a lo mejor hiciste algo, ¿no?, para estar en esa situación encima, tampoco te permite llorar, porque ¿cómo vas a llorar? Digamos, es como que uno tiene que estar ahí estoico, y que solos los dejamos. Esa fue hoy, esta semana, ¿no?, mi
mi percepción y esto, y no, yo no con maldad, ni estoy involucrada en el tema, pero cómo se me pasó, y hasta me juzgué a mí misma, ¿no? ¿Cómo se me pasó preguntar? ¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda? Y bueno, pensaba en esto, en todo lo que vos decías, ¿no? Esto de que tampoco la sociedad está preparada para mirar lo distinto, para aceptar lo distinto, para acompañar en lo distinto, porque a veces aceptamos, esto de la inclusión, ¿qué es la inclusión? Aceptar, reconocer que existen personas distintas, o es tratarlas de meterlas en nuestra vida de alguna manera. Cuesta con los celíacos, digamos, van al cumpleaños y no tienen comida, en estas cosas muchísimo más, y son visibles, como decís vos, ¿no? ¿Cómo nos cuesta? ¿Cómo nos cuesta sí, esto además, realmente incluir, Yani, ponernos en lugar del otro? Sí, también muy llamativo y quizás doloroso para algunas familias es que, familia hablo de una mamá, de un papá quizás, o bueno, Sí. que que esa mirada o ese no pasa nada, si no tiene nada, viene a veces de la propia familia, digamos, no sé, a lo mejor hermanos, Abuelos. abuelos, bueno, y esa negación es violento, ¿no? Es triste, es doloroso para una madre, un padre que está atravesando quizás situaciones y que está atravesando y que, bueno, uno sabe que va a convivir toda su vida con eso, que no es que es así el acompañamiento. Y que te deja mayor soledad. Y te deja mayor soledad, porque Sí. digamos, ¿cómo le podés compartir tu dolor, tus miedos, o tu lucha, o tu preocupación a alguien que niega tu situación? Claro, que está desestimando, ¿no? Que está cerró negando, que está diciendo que no es así. Bueno, no, tendrá... Yo hablo mucho con O los... serás muy sensible, Sí, o serás muy sensible, o te lo tomas muy a pecho, y no claro, no exactamente. miran tu diaria, ¿no? Yo veo mamás que a lo mejor no tienen tiempo, digamos, de juzgar, ¿no? Para otro de los hijos, que hay una cuestión que también falta una mirada con el hijo que no tiene una discapacidad, que también nosotros en familia tenemos que trabajar en eso, porque a veces es tanta la atención que demanda un hijo con una discapacidad, que el hijo que no la tiene, como que le falta atención, ¿no? Pero ahí es donde se necesita la red, ahí es donde se necesita el abuelo, el tío que no niegue y que acompañe en estos procesos, ¿no? Y en vez de que juzgue. Bueno, estás abandonando al otro hijo. No estoy abandonando nada. Tengo 2 manos, 2 piernas, 24 horas al día, y uno se brinda más a aquel que lo necesita más. Qué importante que es la red de contención, como decís vos, de la familia y del entorno. Exacto. Y a veces no se la tiene, porque No. se niega, porque también para el abuelo puede ser doloroso o vergonzoso, que es peor. Ay, ¿no? peor, sí, totalmente. Bueno, yo he escuchado mucho padres que se han alejado de sus propios padres, de sus propios hermanos, de primos, de todo, hicieron a un lado, porque justamente esto, ¿no? Por no sentirse cómodos, y lo veo muy bien, porque si una persona se está sintiendo incómoda, no está bien, no por mantener un lazo, porque la misma vida diga, es mi hermano, mi madre, mi padre, y me está ocasionando un dolor. Creo que no está bien, ¿no? Ni para uno, que tiene que estar bien, como decís vos, parece, viste, que uno tiene que estar tan fuerte para sostener a un hijo, quizás, en el caso que sea un hijo con alguna discapacidad o una condición distinta, para para tolerar quizás, o para estar envuelta en una situación donde no nos hace bien a nosotros, ¿no? No, que como decís vos, puede resultar hasta violenta, cuando a lo mejor se lo ignora o se lo desprecia, o no se tienen en cuenta sus capacidades en otro sentido, porque nuestra sociedad nos mide con distintos parámetros, hasta en 1 o 2 formas de inteligencia, cuando hay más de 8 y todas sus combinaciones, ¿no? Lo que nos pasa en la escuela, con los chicos, que todavía no podemos romper con eso. Entonces, por ahí vos tenés un chico, como decís, no tiene un síndrome de Down, pero a lo mejor tiene un autismo, y es muy inteligente, tiene otro tipo de inteligencia desarrollada, pero se desestiman porque, bueno, le cuesta socializar, o porque tiene un Asperger y hace algún ruido, algún gesto en general, y cómo no podemos medir también el desarrollo y el valor de las personas por lo que tienen para dar, pero en el buen sentido, no para que le podamos quitar y nos podamos aprovechar, sino porque yo he visto chicos con una discapacidad, o personas con una discapacidad, o personas ancianas, ¿no? Y vos decís, no se le ven su valor. ¿Qué tiene para dar? Digamos, me he encontrado con chicos que me han enseñado mucho, porque a pesar de su situación, se sonríen todo el tiempo.
o a pesar de su dificultad, a lo mejor a la hora de caminar, nunca pierden el empeño de seguir intentándolo. Y a veces nosotros, no tienen una discapacidad visible por lo menos, Ujú. nos ahogamos en un vaso de agua, ¿no? Y fingimos estar haciendo algo heroico. Mira, Entonces, Yani, digo, ¿cuántas cosas nos perdemos también exacto. ahí? Mira, hablando del tema también un poco y metiéndonos con en los establecimientos educativos, fíjate vos que los docentes no están muchas veces o en muchos de los casos capacitados para tratar para chicos diversos, no tienen las herramientas, tampoco a algunos quizás no les interesará. Lo que pasó esta semana con el arquero de Independiente, Sí. que denunció al colegio que va su hijo que tiene autismo porque justamente le negó la renovación a la matrícula. Y para esta familia es, la verdad que tremendo. Ellos mismos decían, estamos rotos, dijeron él con su esposa, estamos rotos porque la verdad es que algo inesperado, ¿no? Que un establecimiento educativo, educación, que la educación también debería estar ahí envuelta, ¿no? Eh, y dejan afuera a un niño por tener una condición distinta. ¿Dónde está la inclusión? ¿No? Dios Está mío. bien, a veces los docentes están sobrepasados, pero bueno, ahí es donde debemos reclamar como sociedad la presencia del Estado, porque como sociedad, ¿hola? Sí, Yani. Ah, como sociedad tenemos que reclamar también la presencia del Estado ahí, ¿no? Porque, digamos, somos tres, el individuo, la familia, ¿no? La sociedad y el Estado. Y acá está fallando, si está fallando una institución, bueno, a ver, ¿está fallando el Estado a la hora de controlar o está fallando el Estado a la hora Mm. de brindar recursos o de exigir alguna cosa? Porque a veces no son los docentes, a veces los docentes están sobrepasados, digamos. Hay docentes y docentes, pero hay docentes que a lo mejor tienen buena voluntad y están sobrepasados, pero ahí donde está la ausencia también del Estado, ¿qué tipo de asistencia requiere este chico para poder estar incluido, en el buen sentido, en la escuela? A ver, Mm. ¿qué tipo de herramientas necesita? ¿Quién las va a brindar? ¿No las puede brindar un particular? Bueno, debería estar el Estado ahí, y ahí hablamos de políticas públicas reales, ¿no? Que queden en un papelito, de cómo hacemos para que ese chico esté incluido y que esa familia también esté contenida, porque evidentemente tiene los recursos económicos, pero le falta la red de sostén, no la está teniendo, le está faltando la pata de la escuela en este Ujú, caso, ¿no? ujú, Eh, y como decías al principio, a veces porque no te toca no te metes, ujú. pero si le pasa a algún miembro de la sociedad, en realidad todos de alguna manera estamos involucrados y a todos nos duele, porque si no nos duele hoy nos puede doler mañana, ¿no? Exacto. Y bueno, esto del Día de la Visibilización, que debería ser todos los días, qué bueno que podamos, a mí me dio la casualidad justo esta semana del arquero, del día y de esta familia, digo, ¿cuánto nos falta como sociedad? Y este espacio que vos abrís está buenísimo para ayudarnos a pensar y a reflexionar, a todo a ver qué estamos haciendo con esto, porque a veces a una mamá la podés ayudar llevando y trayendo a un chico, preguntándole cómo está, invitándole a tomar un café para que tenga con quién llorar sin que nadie la condene. Y a veces tan poquito y no lo hacemos. O firmar una Ujú, nota pidiendo que a este chico se le renueve la matrícula, aun cuando no sea mi hijo, ujú. aun cuando no lo conozca. Che, hagamos una juntada de firmas, exijámosle a la escuela que este chico lo reincorporen, aún porque tiene su condición de autismo, digamos, que no le renueven la matrícula es una injusticia. Bien, hagamos algo. Siempre hay algo para hacer. Siempre hay Sí, algo bueno para hacer. exactamente. Ojalá, Yani, que podamos seguir, bueno, nosotros charlando por lo menos de nuestro lugar, hablando, visibilizando, poniendo en cartel esto. Creo que, bueno, falta muchísimo. Hay gente que quizás nunca va a poder cambiar su mirada, ¿no? Lamentablemente. ¿Por qué? Porque es como decías vos al comienzo y quiero terminar con esto, hay mucha discapacidad en su corazón para poder revertir la situación y mirar a una persona, mi prójimo, que tiene una condición distinta, que es diferente a mí, con una mirada amorosa, ¿no? Sí, pero bueno, los demás podemos hacer algo, podemos hacer algo que esa persona no hace, que sobre todas las cosas es amar. A lo mejor viendo el amor de otro, reflexiona, qué sé yo, tengo esa esperanza. Ojalá.
Ojalá. Yani, me honra en gran manera estar charlando con vos, tenerte en el programa. Sos una persona, una profesional increíble, clara, comprometida. Te lo digo fuera de aire, pero quiero decírtelo acá porque no son palabreríos de adulación, sino que sos una gran profesional y que estás en este tema que no, en muchos de los casos es muy duro, porque uno trata con la familia, con los dolores de la familia, y sin embargo vos sos ahí, estás firme y siguiendo por este camino, porque es mucho más fácil, obviamente, hacer cosas que quizás nos conecten con otra cosa, ¿no? Con cosas que nos traigan felicidad, con la buena... y vos estás en este tema que no siempre, o en la mayoría de los casos, siempre hay atravesado los casos por dolores, por problemáticas, por situaciones duras que le pasa al ser humano. Así que gracias, Yani. No, gracias a vos por este espacio. No sé qué contestarte a todo lo demás. Nada, hago lo que entiendo que tengo que hacer y estoy convencida, mi mamá cree que cuando fuera grande se me iba a pasar, pero que si cada uno de nosotros, las personas, hiciéramos el poquito que podemos, viviríamos en un mundo completamente distinto. Ay, Así sí. que bueno, yo sigo poniendo mi granito de arena. Como decía Gandhi, Te mando ¿no? un beso, voy a Como toda la decía audiencia. Gandhi, si tan solo pusiéramos en funcionamiento tan solo un solo mandamiento, que es amar al prójimo como a ti mismo, las otras cosas estarían desechadas. Totalmente de acuerdo. Para esos dos corazones duros hay una sola respuesta, que es esa. Gracias, Yani. Un abrazo enorme. Hasta la semana que viene. Un abrazo. Chau, Allí chau. estaba la licenciada en familia, Janina Cosime.